Ya está con nosotros el magíster Rainer Siemens, con quien hoy vamos a estar charlando de este tema del cual ya te hablé, la prohibición del gobierno a los cultos. ¿Debe o no someterse la iglesia a estos pedidos, a lo que el gobierno ha establecido o no, según Romanos 13, que es en donde vamos a llevar la lupa hoy, profe? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Eliseo? También la gente que está detrás mío en cabina y obviamente toda la gente que nos está siguiendo para este temón, Cierto. el tema del momento. Es el tema del momento y yo quería felicitar a la gente del CENTA por siempre ser muy perspicaz allí en la elección de los temas, ¿verdad? Pues así como vos decís, este es el tema del momento, tanto se está hablando de esto, es más, hay pastores que ya están haciendo llamados a rebelarse, ¿verdad? Vos sabés, es de conocimiento público, entonces uno como que queda... Esa es la manera en la que uno debe de estudiar los textos bíblicos, ¿verdad? Contexto, contexto, contexto. Contexto, 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 así mismo. Y uno de los textos principales que se discute con relación a este tema es justamente eso, Romanos 13, 1 al 7. ¿Cuál es el deber del gobierno? ¿Cuál es la jurisdicción del gobierno? Sí. ¿Cuáles son las leyes que el gobierno legítimamente puede imponer y cuáles no? Ok. Y cuando nosotros como creyentes, la iglesia cristiana debe oponerse a las estipulaciones del gobierno. Ahora voy a hacer una cosa que generalmente no hago. Está claro, siempre hay que entender el texto bíblico dentro de su contexto literario, Sí. como nosotros los teólogos lo decimos, es decir, los textos, los capítulos antes y después. Ajá. Pero tampoco puedo leer el texto bíblico en una especie de vacío cultural. Tengo que ver también cómo la gente reacciona, Lo veía. Ajá. lo que vivimos en el día a día. Ok. Y yo personalmente noto mucha frustración en nuestro ambiente. Cierto. Y justamente antes de comenzar esta transmisión, Eliseo y yo hablamos de que el ambiente está muy pesado en Paraguay. Cierto. Nos preocupa la economía. Y en especial quiero hablar de una realidad que quizás también conlleve a este enojo, a esta ira que mucha gente siente. Es la realidad de los pastores, de los líderes de iglesia. A nivel mundial, uno percibe, si uno lee artículos de Estados Unidos, Alemania, lo que sea, y también en el Paraguay yo lo percibo que muchos pastores están muy deprimidos, con cuadros depresivos. Cierto. Sí. Dudan de su llamado, incluso quizás estén enojados con Dios mismo. Entonces, es una realidad porque hace meses, esto comenzó en Paraguay el 11 de diciembre, el 11 de marzo, disculpe, el 11 de marzo, con las medidas de cuarentena. Hace meses que los líderes de iglesia, muchos por lo menos, perciben que no pueden cumplir con su llamado, con su ministerio. Es acompañar a la gente. Sí. Y eso genera una fuerte ira, genera depresión. Y si hoy en día algunos me están escuchando, pastores, mira, yo también soy responsable de una iglesia, con otros obviamente. Okay. Siento esta carga. Siento que yo no puedo cuidar de mis ovejas, para ponerlo de una palabra, como me gustaría. Porque sabemos que para realmente cuidar a la gente, tarde o temprano tenemos que tener un contacto físico más cercano. Evidentemente, sí. Es decir, no podemos solamente llevarlo todo a las redes o a la radio. Cierto. Una realidad Sí, en la cual estamos viviendo. Sí. Es decir, yo como profesor de teología, realmente el primer semestre me costó muchísimo enseñar vía online. Ahora en el segundo semestre ya me acostumbré a algo más, pero me costó. Y seguramente para el estudiante también, ¿verdad? El estudiante es una situación terrible. La situación económica está deprimida. Entonces, esto es una situación personal, existencial, en la cual vivimos, la que genera muchas frustraciones y lo que nos hace enojarnos. Y después, a principios de mayo, paulatinamente la economía se fue abriendo. Y nosotros como iglesias vimos que se abrieron fábricas, restaurantes, bares, shoppings. De a poquito se iba reactivando. Y nosotros nos quedamos al margen. Es decir, un restaurante te puede abrir, obviamente con todas las medidas de bioseguridad, y de acuerdo a su capacidad puede recibir a personas.
Es decir, si, digamos, antes de la pandemia podía recibir 100 personas, Sí. ahora quizás puede recibir 50 personas, Ajá. pero puede recibir 50. Sí. En el caso de las iglesias, la situación es diferente. Sí. El gobierno impone límites. Sí. Acá en Asunción y Central estamos con 20, en otros puntos del país ya Hasta estamos con 50 personas. Sí. Pero suponiendo que yo tenga un templo con capacidad de 1000 personas, el gobierno me dice acá en Asunción ahora mismo, solamente podés recibir a 20 personas. Y no quizás 200, Sí. 200 personas con las medidas de seguridad. Entonces nos sentimos discriminados. Por un tiempo limitado, ¿eh? De Y una hora. claro, de y por- una hora. y por Una un- hora en los templos. En los restaurantes puede estar 3 horas. Y claro, y ahora, y nos parece que el gobierno hace una excepción injusta Ujú. con nosotros. Sí. Y realmente, para ser bien honesto con la gente, yo tampoco entiendo esta restricción. Yo no la entiendo. Porque si yo mantengo una distancia de 2 metros de otro creyente en mi iglesia, Sí. y todos hacemos esto, ¿por qué no puedo meter hasta 200 personas si podemos cumplir con esos requisitos? Claro. Sí. Entonces, hay muchas cuestiones y realmente en las últimas semanas, entonces, y eso provino también en parte de los Estados Unidos, menciono acá especialmente a la Grace Church de California, de los Estados Unidos, liderada por el famoso pastor y teólogo John MacArthur, que dijo, no, nosotros vamos a comenzar con los cultos a pesar de las restricciones del gobierno de California. Y uno de sus fundamentos fue justamente este pasaje que vamos a estar analizando hoy. Dios le dio al Estado ciertas jurisdicciones, pero el Estado nunca puede limitar, así la justificación, el culto de la iglesia. Okay. Ahí sobrepasa la esfera legítima que Dios le asignó al Estado y entra en otra esfera que no le corresponde, cuál es la esfera de la iglesia. Okay. Entonces, esta es la situación. Entonces, la gran pregunta del momento, y esta es un poco la introducción larguita que estoy dando acá, la gran pregunta del momento es, bueno, ¿qué hacemos aquí en Paraguay? ¿Es tiempo de desobedecer al gobierno? Incluso si esto quizás signifique multas, qué sé yo, un juicio, qué sé yo, un proceso. Encarcelamiento, ¿verdad? Llegamos a este momento. Sí. Y yo ya le quiero dar la respuesta a la gente a esa pregunta, antes de justificar todo. Es un rotundo no sé. Es un rotundo no sé. Lo que, más que nada, yo quiero exhortarle a la gente que nos está escuchando, a los pastores, quizás es que entremos en un proceso de discernimiento. Y yo quiero ofrecer algunos instrumentos que nos puedan ayudar en este proceso de discernimiento. Okay. Y creo que podemos comenzar con la lectura del texto. Vamos, Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Verso 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Verso 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Bueno, esto es el texto que tanto se discute, junto quizás con algunos otros, pero este es el texto principal. Ahora bien, ¿qué significa este texto? La pregunta esencial, y yo te doy así un resumen bien breve. Sí. Dios pone, o mejor dicho, encarga a los gobernantes Sí.
a que establezcan la justicia y la paz pública. En ese sentido, Pablo incluso llama a los gobernantes siervos y ministros de Dios, porque ellos cumplen un rol o deben cumplir con un cierto rol. Sí. Paz pública y justicia. Por eso este texto tanto énfasis da en que los gobiernos o los gobernantes tienen que perseguir, digamos, a los criminales. Porque eso limita nuestra convivencia. Claro. Y tiene que elogiar a los buenos el gobierno. Entonces, eso es, digamos, el deber el cual el gobierno tiene. Entonces, este pasaje generalmente, cuando lo leemos, toda autoridad está constituida por Dios. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué significa eso? ¿Realmente toda autoridad, incluso los gobiernos criminales? ¿Qué hacemos con un Stalin en la Unión Soviética o un Hitler en la Alemania nazi? O quizás algunos piensan en Stroessner acá en Paraguay, donde no sé cuántas personas desaparecieron, fueron asesinadas por el régimen. Otras personas piensan en otros regímenes militares de América Latina, no sé, en Argentina, Brasil, Chile, los gobiernos militares. Entonces, ¿qué pasa con estos gobiernos obviamente criminales? ¿Acaso yo tengo que obedecerles? ¿Yo tengo que obedecer a un Stalin porque es constituido por Dios? Antes de que lleguemos a quizás conclusiones apresuradas, debemos entender lo que este texto dice y lo que este texto no dice. Este texto solamente me habla de la función positiva del gobierno. No me habla de la situación del caso de que un gobierno comienza a ser criminal. Y que yo como creyente tengo que hacer en esa situación. Es decir, solamente me habla de la función positiva del gobierno. Y la función positiva es guardar la paz pública y guardar la justicia. En ese sentido, el creyente debe someterse al gobierno. Entonces acá Pablo no toca el tema del gobierno criminal. Entonces este texto yo no puedo utilizar para después exigir la obediencia a un gobierno criminal. Muy bien. Entonces, claramente, y como mucha gente dice, Dios le asignó al gobierno su esfera. Y dentro de esta esfera el gobierno tiene un deber. Establecer justicia y paz pública. Y claramente Dios le asigna una esfera a la iglesia. Predicar el evangelio, hacer discipulado. Y los dos en principio no se deben mezclar. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces sí, yo mantengo que existen estas dos esferas. Pero el problema ahora es que en la vida práctica la distinción entre estas dos esferas no es tan contundente. ¿No? Por sobre todo no es tan contundente en una situación de pandemia. Incluso si afirmamos la distinción de esferas, la estatal y la eclesial, el gobierno para cumplir con su mandato divino dentro de su esfera tiene que regular muchos aspectos de la iglesia. No le queda otra, porque el gobierno tiene que proteger la paz pública, la vida, etc. Le doy un ejemplo. Si yo quiero construir un templo para la adoración pública, para la proclamación del evangelio, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar que la municipalidad apruebe los planos. Pero eso no es una inferencia estatal ilegítima a la esfera de la iglesia, ¿no? El gobierno cumple su función. Incluso me puede cerrar el templo. Si las condiciones no están dadas. Si las condiciones no están dadas y la vida de las personas está en peligro. Eso no es una discriminación religiosa. Ahí el gobierno no se salió ilegítimamente de su esfera. Está cumpliendo su función. Está cumpliendo su función divinamente instituida por Dios. Y yo creo que tenemos un caso similar en la pandemia. Que el gobierno haya sacado resoluciones o leyes, decretos, para salvaguardar la sanidad o la situación sanitaria pública,
el gobierno está cumpliendo con su deber divinamente instituido. Incluso, y yo creo que eso también se aplica a la prohibición de cultos, por lo menos por un tiempo. Ok. Porque acá hay un bien mayor, la protección a la vida. Y a toda esta gente, a toda la gente que fácilmente critica al gobierno, el gobierno está tratando de hacer una cosa muy, muy cristiana, proteger la vida. Hace años que vinimos haciendo campaña, los evangélicos en América Latina, para la protección de la vida. Nuestro gobierno está tratando de cumplir con este valor cristiano. Okay. Entonces yo creo que, en principio, la división de esferas es legítima. En principio. Pero en el día a día hay muchas interacciones entre iglesia y gobierno. Incluso el gobierno tiene que regular ciertos aspectos de la iglesia, como el aspecto de los edificios. Sí. Y para la gente, quiero darles una evidencia más de la tradición protestante. Richard Baxter. Él fue un puritano del siglo XVII inglés. Los puritanos fueron muy, digamos, en contra de cualquier intromisión del gobierno en asuntos eclesiales. Y Richard Baxter decía una cosa muy interesante, que el gobierno, para cumplir su función, podía prohibir los cultos en tiempos de pestilencia, en tiempos de peste. Ajá. Es decir, yo creo que hay dos esferas. Sí. Pero eso no significa que esas esferas en todos los aspectos se excluyan mutuamente. En un principio. Sí. Bueno, entonces la gente pregunta, ¿pero qué pasa en el caso de que esto sea discriminatorio? Ese es el Porque mira, le habilitan a los bares, Sí, ahí la gente se va a beber cerveza Sí. y yo no puedo tener mi culto. Ajá. Eso es injusto. Sí. Y realmente, de lo que yo puedo discernir, yo no entiendo esta discriminación. Sinceramente no la entiendo. Pero hay una cosa muy interesante también de la tradición protestante, de la confesión de Westminster, de los reformados, de los calvinistas. Ahora me van a amar los reformados que yo cito de sus escritos sagrados. Y hay una serie de preguntas, y la pregunta 127 habla de la actitud del creyente frente al gobernante. Y voy a leer. Dale. ¿Cuál es el honor, dice la confesión, de los inferiores que deben los inferiores a sus superiores? Y responde, el honor que los inferiores deben a sus superiores es toda debida reverencia en el corazón, en la palabra y en la conducta. Menciona una serie de cosas más y después dice, soportando sus debilidades y cubriéndolas con amor. Entonces, y esto es una interpretación en parte de Romanos 13, 1 al 7. Okay. Entonces, eso es yo siento un enojo con respecto a nuestro gobierno en muchos aspectos. Pero yo creo que Romanos 13, 1 al 7 y la confesión de Westminster nos dicen, sí, a pesar de eso, incluso si toman decisiones desmedidas, hay que honrarlos y hay que incluso cubrir las decisiones que no me parecen tan acertadas, hay que cubrir esas decisiones con amor. Lo que no significa que no vas a expresar tu descontento, No. ¿verdad? Lo puedes hacer a ellos mismos o lo puedes hacer vía redes sociales. Por ejemplo, vos sabés, estás al tanto de lo que publicaba el otro día en su Facebook el pastor Emilio. Me pareció genial, porque lo hizo con mucho respeto, hasta con gráficas, si es que no entendés el texto, ¿verdad? Porque puso ahí una gráfica también. Y no sé si tuvo alguna repercusión hasta ahora. Creo que hubo una propuesta por parte de diputados, una cosa así, pero no sé si ya si ya hay algo tangible, algo más formal. Pero digo, ¿qué hacer en esos casos? Por ejemplo, si uno expresa su descontento, ¿verdad? Y aquí y lo cité a él porque es de conocimiento público, ¿verdad? Hay un ejemplo, él lo expresó y mucha gente apoyó. El gobierno dice, bueno, tenés razón, pastor, iglesia, tienen razón, vamos a tener en cuenta eso,
hay ciertos cambios de aquí a un tiempo. Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿qué ocurre si es que no hay ¿cómo diríamos? No hay un darse cuenta por parte del gobierno, a pesar de expresarlo con respeto, con la manera en cómo se hizo, pero hay una indiferencia por parte del gobierno? ¿Cuál debería ser el accionar de ahí en adelante de la iglesia evangélica? Disculpame que te interrumpa porque vos estás ahí ya con... Pero como se mencionó nomás y quiero... Y está en el tapete, lo mencionaba un poco. ¿Cómo accionar de ahí en adelante? Ya lo hiciste con respeto, ya lo expresaste, pero igual no hay cambios. Con la confesión de Westminster, yo diría seguir honrando, y voy a hablar con nombre, al ministro Mazzoleni, por ejemplo, que es siendo muy criticado. Eso no significa que yo me calle ante ciertos quizás casos de corrupción. Ok. Pero primero, yo creo que debemos un honor a nuestros gobernantes. No sé si puedes leer nuevamente el versículo 7 de Romanos 13. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y fíjate, acá habla de respeto y honor, y Pablo lo dice en el contexto del Imperio Romano, y fíjate que fue uno de los imperios más corruptos de la historia. Es decir, él no habla acá de un gobierno ideal. Ok. Eso es el primer paso. Ajá. El primer paso. ¿Cuál es mi actitud a los gobernantes? Ajá. Y yo no hablo acá de teoría. Yo tengo que luchar conmigo mismo día a día, porque leo también los diarios. Y sé de la situación catastrófica en los hospitales. Y acá estamos caminando sobre una línea muy, muy fina. La segunda pregunta que me tengo que hacer. ¿Realmente debo evaluar si se toca la esencia del Evangelio? Ok. Tenemos esa historia en Hechos 5, de cuando los apóstoles, los sacerdotes le prohíben a predicar. Entonces, creo que en esa ocasión Pedro y Juan responden, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, esta prohibición ya tocaba la esencia del Evangelio. Yo creo que restricciones al culto no necesariamente tocan la esencia del Evangelio. Ok. Es una gran diferencia. Porque acá en el caso de Hechos 5, también uno de los versículos que muchas veces se cita ahora, ahí realmente hubo una prohibición de predicar el Evangelio. El Evangelio. Y yo por nada en el mundo veo esa situación ahora mismo en Paraguay. Es más, en nuestra iglesia, algunas personas salieron con las ollas populares, etcétera. Vemos un gran avivamiento. Una ola de grupos hogareños en lugares donde la gente todavía no conocía a Cristo. Yo no veo ninguna discriminación ahí. Después algunos quizás me dicen, bueno, sí, puedo predicar el Evangelio, pero no puedo reunirme. ¿Acaso la reunión no es parte de esta esencia del Evangelio? Porque el Evangelio me llama al discipulado. Y el discipulado sabemos todo que no es un deporte individual, sino una cosa del grupo. Yo me formo en la comunión de los creyentes, con la exhortación, etcétera, con el compartir. Nuevamente, hay que ser muy cuidadosos en lo que afirmamos. El gobierno no prohibió reuniones, redujo reuniones. Podemos quizás discutir si esto es discriminatorio, sí o no. Y como yo les dije, yo no entiendo ciertas estipulaciones. Y además, seguimos teniendo la opción de reuniones virtuales. Yo sé que no es la misma cosa. Pero la asistencia en las reuniones virtuales no es limitada, es ilimitada. Yo sé eso. Y siempre debemos tener en cuenta que la protección a la vida, y esto es un valor cristiano fundamental, la protección a la vida, prima otras consideraciones. Prima otras consideraciones. Entonces, esas cosas debemos enfocar en nuestro proceso de discernimiento. Yo no digo, con esto no quiero decir a la gente que no hay que aceptar todo. Hay que hacer lobby, hay que protestar.
Incluso yo me atrevería a decir que, supongamos, en una situación no sé, en la campaña, hay poca conectividad. Quizás ahí me atrevería a ser un poco más agresivo con la presencia en los cultos, porque hay poca circulación comunitaria del virus. La gente no tiene, o mi iglesia no tiene una infraestructura digital. Pero acá en la ciudad la situación ya cambia. Entonces, acá yo sería muy cuidadoso, pero muy cuidadoso de hablar demasiado fuerte de discriminación religiosa. Lo que yo más que nada veo es quizás ciertas estipulaciones mal aplicadas. Okay. Pero sobre todo yo veo que debemos respetar a nuestros gobernantes. Y eso en muchos casos también, en mi vida personal veo eso. En muchos casos no veo que eso está desapareciendo por la frustración que estamos viviendo. Claro. Te puedo leer algunos mensajes y luego seguimos. Dice el profe que el gobierno está preservando la vida de su pueblo al no permitir el culto, pero entonces no está preservando la vida de los que acuden a las canchitas, a las bodegas, a los parques, etcétera, etcétera. Déjame decir, a las canchitas, bueno, se supone que no juegue fútbol ahí. Sí, pero ahora hubo una restricción y una multa, parece ser, a un jugador. Este fin de semana nomás pasó eso. O sea que el gobierno está también restringiendo y una decisión mala del gobierno, equivocada del gobierno, no justifica otra decisión equivocada. Ahí está. Es decir, el gobierno, si se equivoca con las canchitas, no necesariamente esto justifique que tenga que habilitar los cultos. Ok, buen día. Está muy bueno el tema, pero este gobierno no fue constituido por Dios. Fue constituido por el hombre. Porque es un gobierno deshonesto. Yo he visto, me consta, por eso digo con autoridad cómo pagaban a la gente. Y le pagaban dinero para ir a votar. Yo por eso no voté, porque me dio asco. ¿Qué le dice a esta persona? Y bueno, ahí justamente lo que dije al comienzo. ¿Qué significa ese término constituido? Según yo estudié en el griego original, esto significa más que Dios le constituido en el sentido de que le dio un deber positivo al gobierno. Ajá. De preservar la paz pública. Ajá. Y la justicia. Ajá. Y fíjense, esta persona legítimamente habla de la corrupción del gobierno. Pablo dice esto acerca de un imperio romano cruel y corrupto. En comparación con el imperio romano, el gobierno del imperio romano, nuestros gobernantes son ovejitas. A pesar de esta distinción, Pablo puede decir esto acerca de los emperadores romanos. Nuevamente, salimos un poco del tema de este texto si analizamos qué hacemos en el caso de un gobierno criminal. Eso el texto no responde. El texto simplemente me dice que el gobierno tiene que cumplir con ciertas funciones. Algunos lo hacen mejor, otros no tanto. Bueno, te leo más mensajes. Sí, adelante. ¿Sí? Dice, buenos días, la palabra de Dios dice que debemos obedecer y orar por nuestras autoridades. Si no cumplimos es porque no estamos cumpliendo su palabra. Dios hace milagros, pero también tenemos que poner nuestra parte, no tentarle. Dios les bendiga. No todos respetan. Yo conozco líderes que festejan o se reúnen para una cena y lo hacen sin barbijos y yo no estoy de acuerdo con eso, dice. Y esto es un tema, porque si vas a cenar, tenés que quitarte el barbijo para cenar, ¿verdad? Pero esto es un tema, profe, ¿eh? Esto es un tema, hoy creo que ya uno se puede reunir hasta 20 personas y bueno, el tema de la cena, a veces uno lleva así cositas porque quiere compartir con los hermanos. Bueno, te leo más mensajes. Cuando con nuestras fuerzas no podemos, la única fórmula es orar y Dios en su tiempo va a orar, dice esta oyente. Buenos días. El hombre que paga para llegar, llega para cobrar. Así nomás, dice este oyente. Sí. Excelente, profesor. Así mismo es. No quieren someter al gobierno y es una pena que cristianos actúen así. Dios es el que pone y quita reyes y a mucha gente les cuesta entender esto. A muchos cristianos, dice, hay que respetar la Biblia,
porque si no hay condenación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está explicando el profe. Yo estoy terminando de leer Romanos y justo compartí este punto con mi esposo. Que Dios siga obrando. Hola, yo pienso que es por el afecto fraternal que tenemos entre hermanos y muchas veces obviamente el protocolo y algunos hermanos nos abrazamos sin darnos cuenta, cosa que no pasa en los shoppings o bares, dice. A ver, ¿qué más? Eso puede ser quizás una razón. Yo hablé con una persona, que dice quizás el gobierno tampoco nos cuente todo. Quizás tienen justamente temor a eso. De que en los cultos ocurran cosas que en un shopping generalmente no van a ocurrir. Quizás, por eso debemos cuidarnos de juzgar apresuradamente. Totalmente. Bueno, este último mensaje que te leo y seguimos. Dice, yo pienso que debemos ser obedientes, pero habría que plantear con el gobierno de poder habilitar las iglesias según las capacidades de las mismas, con todos los cuidados establecidos. Está muy bueno el programa, dice Carolina. Porque no tiene sentido una iglesia con una capacidad para 700 personas y que solo permitan 20 o 50. De acuerdo, sí. Tampoco seamos rebeldes, porque la violencia no es buena. La gran pregunta es, ¿qué pasa si el gobierno no lo hace? Y esa es ¿Qué hago después? Claro. ¿Cómo actúo de ahí en adelante? ¿Cómo actúa? Y ahí yo llamo a, vamos a discernir, vamos a buscar el respeto. Eso me parece que está en línea con el pasaje de Romanos 13. Okay. Respeto, honor. Y nuevamente, porque en una situación dinámica tenemos que evaluar cada semana de nuevo. Quizás en esta semana sí me puedo reunir, pero en 2 semanas, no sé. Si esto se vuelve a empeorar, no sé, tengo que dejar de hacerlo nuevamente. No es una cosa estática. Ok, muy bien. No es una cosa estática. Muy bien. Sigamos. Más que nada, hablamos mucho de cuándo podemos desobedecer y llegan momentos. Y quizás durante esta pandemia llegue el momento donde como iglesias tenemos que levantarnos y decir hasta aquí y no más. Okay. Yo no quiero excluir eso de antemano. Okay. Yo no quiero excluir eso. Pero más que nada quiero preguntarnos, bueno, este pasaje, Romanos 13, 1 al 7, también nos pone obligaciones como creyentes ante el gobierno. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud ante el gobierno? Y obviamente ya hablamos del respeto, del honor, incluso si es un gobierno corrupto. Okay. Y fíjense que Pablo dice esto acerca de un gobierno muy corrupto. Habla del Imperio Romano. Habla incluso, podemos decir, de las autoridades judías que le perseguían a él. Entonces, respeto y honor es el primer deber que tenemos ante nuestros gobernantes. Eso no significa que no digamos si algo está mal, pero hay forma y hay formas. Okay. Después, debemos seguir nosotros también las normas del gobierno. Por ejemplo, no pasar la luz roja en el tráfico. Claro. No estacionar donde no se debe estacionar. Esas son reglas que el gobierno impone para el funcionamiento de la sociedad. Segundo aspecto, yo creo que nosotros debemos cuidar la paz con el prójimo. Esto justamente Pablo dice en el capítulo 12, que procuremos la paz con todo el mundo. Eso es nuestro deber positivo como ciudadanos que somos cristianos también. ¿Cómo le trato a mi vecino? ¿Cuál es la relación con mis vecinos? Con mi jefe, con mi subordinado. Y tercero, y es muy interesante que Pablo menciona en este texto un aspecto en donde realmente se puede medir si el creyente respeta al gobierno. Explícitamente menciona los impuestos y los tributos. No sé si te fijas en eso. Sí. Ahora bien, nosotros en Paraguay tenemos un gran problema. Nuestro deporte nacional no es el fútbol, es la informalidad. Cierto. Negocios grandes y pequeños, la despensa en la esquina y el shopping de repente no encuentro que me den una factura. Cierto. Y yo puedo criticar todo lo que quiera la inacción del gobierno, la corrupción, pero la moneda tiene dos lados. Uno es la corrupción del gobierno, la otra es que yo no hago mi parte. Cierto.
Lo que a mí como ciudadano creyente me queda, y cualquier ciudadano, es pagar mis impuestos. Claro. Es decir, si yo soy plomero, Mm, si yo soy constructor, albañil, tengo que tener facturas. claro. No hay de otra. Ujú. Y quiero decir una cosa más, y ojalá que la gente no lo tome demasiado mal. Nosotros en el sector eclesial no somos conocidos por nuestra legalidad. Y eso la gente que conoce la situación de la iglesia me está contando. Muchas iglesias ni cuentan con una contabilidad legítima. La gran pregunta es: ¿cuántos de nuestros funcionarios en las iglesias están inscritos en IPS? Si nosotros le exigimos al gobierno que cumpla su parte, mi pregunta es: ¿nosotros cumplimos nuestra parte? ¿Por qué el gobierno debería confiarnos con la vida de los ciudadanos si nosotros también vivimos en la informalidad? Qué fuerte y triste lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero es la realidad. ¿Qué le vas a hacer? Hay que tocar. Lo que yo digo es: debemos estar en un proceso de discernimiento. Debemos analizar bien las situaciones. Lo que yo, como responsable de una iglesia, la pregunta que yo me hice personalmente en los últimos meses, y yo hace un tiempo trabajé incluso a tiempo completo en una iglesia, realmente, ¿en qué yo como uno de los pastores de la iglesia invertí mi tiempo? Y ahora voy a ver si lo que yo sembré realmente trajo fruto después de esta pandemia. ¿Cuánta gente vuelve? Yo realmente invertí tiempo en educar a mis miembros, en discipular a mis miembros. Porque si logro eso, van a sobrevivir una pandemia. Si yo ato los miembros a mis prédicas, que yo sea su consejero en todos los aspectos, entonces obviamente se van a perder si pierden el contacto conmigo como pastor. Entonces esa es la gran pregunta que esta pandemia me pone. Realmente mi iglesia, y acá hablo personalmente como un pastor o parte de un equipo pastoral, realmente pongo mis miembros, no son en realidad de Jesucristo que Él me dio. Claro, pero para... Mis miembros, mis ovejas, realmente los pongo sobre cimientos que puedan sobrevivir una pandemia o una persecución. Esa es la pregunta que realmente me atormenta, personalmente. Wow, bueno, estamos llegando al final de nuestro espacio. Yo no sé si usted llegó a terminar todo lo que preparó. Lo más importante creo que dije. Ya lo dijo, ¿verdad? ¿Y por qué no? Podemos seguir el próximo martes, no hay problema. Este es el tema del momento, la gente querrá también opinar, así que ya dependería de usted. Gracias, profe, por el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Seguimos. Leer la Biblia es fundamental, pero conocerla en su contexto nos ayuda a comprender su esencia de manera clara. No te pierdas